Aquel que hizo al ciego ver se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Aquel que todo puede hacer, quiere hacer su obra en mí, quiere hacer su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, vive en mi corazón, vive en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en ti, y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros. Uno. Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse de nuevo otra vez al programa A la Luz de la Verdad. Hoy tenemos un invitado y junto a Pablo Ruiz. Un gusto saludarte de nuevo, Pablo. Gusto, Andrés, poder estar con ustedes. Ya les agradezco por la invitación y espero que podamos tener un buen tiempo conversando. Sí. Ya. Saludo también a todos los que se han conectado por el medio de Spreakers, que se pueden conectar también por Apple Podcasts, también por Spotify, que muy pronto también vamos a tener el vivo. Esto también se está grabando, junto a Pablo estamos grabando un video, que después lo subiremos a Facebook y a YouTube. Les doy gracias a todos los que se conectan, los bendecimos a todos. Hoy tenemos un tema muy especial. El tema le pusimos como título: El Evangelio continúa. ¿Crees que el Evangelio no pasa de moda? No, para nada. De hecho, cada vez que vemos lo que está pasando en el mundo, cada vez que cualquiera que lee, escucha una noticia o ve lo que está pasando en el mundo, se dan cuenta que las escrituras se alinean constantemente con lo que dice la palabra, que lo que está pasando en el mundo y todo lo que estamos viendo hoy fue de hecho ya declarado, fue de hecho ya puesto en evidencia y mucho más que antes necesitamos estar viendo lo que el Evangelio dice, lo que el Evangelio dice que va a pasar, lo que el Evangelio dice que viene, lo que resta todavía experimentar. Entonces, más que nunca hoy el Evangelio sigue siendo primordial entenderlo, seguirlo, vivirlo y por sobre todas las cosas experimentarlo. Yo creo que ese era el gran tema, yo creo, experimentar el Evangelio. Yo creo que cada uno hablamos de algo personal, algo que cuando yo confieso a Jesús, a la manera que Dios sale a mi encuentro, de la manera que yo recibo el Evangelio, eso va a marcar el camino que yo recorra. El Evangelio es algo como, es una evidencia personal. Cada uno lo vive de diferente manera. Es como hablábamos de revelación a veces, ¿sí o no? ¿Cómo lo viviste tú el Evangelio? Justamente para mí el Evangelio es una experiencia personal, no tiene nada que ver más allá de que sí hay
doctrinas que las vemos en la Biblia están establecidas y que son las que nos ayudan a experimentar esto. El Evangelio es una cuestión personal, una cuestión de vivencias personales, donde uno experimenta a Dios a medida que va aprendiendo, va creciendo. Justamente ayer tuve la posibilidad de orar con un joven que entregó su vida al Señor y es uno de esos casos donde realmente el joven experimentó el conocer a Dios como Señor y Salvador, pero también el ser lleno por el Espíritu, que son cosas que generalmente hoy no se ven en nuestras iglesias. Hoy podemos quizá ayudar a la gente a que llegue a Cristo, pero después de años empezamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu, después de años, después de que lo hemos venido a ver venir a la iglesia por cierto tiempo o hacer específicas cosas dentro de la iglesia, les empezamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu. Y este joven ha sido, creo que la segunda vez que está en un servicio, y no solamente se salvó, sino que inmediatamente fue seguido por la manifestación de orar en otras lenguas. Entonces cuando terminé de hacer eso, le digo, nadie puede decirte que vos no experimentaste un toque de parte de Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio te da la posibilidad de experimentar algo de parte de Dios que te solidifica, que te establece, que te hace inmovible. Y la gente puede creer o no creer, pero no lo puede negar de que te sucedió, ¿me entendés? Esa es la ventaja que tiene el Evangelio. Yo creo que podrías dar un poquito más detalle porque cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo, en los Hechos habla que apenas ellos recibían, incluso eran bautizados en ese momento, era bautizado y lleno del Espíritu. Y mucha gente antes, cuando habían recibido el Evangelio, cuando Pablo les preguntó y fueron llenados del Espíritu, y preguntaron, ¿qué cosa es eso? Yo creo que la certidumbre de muchos cristianos. Sí, creo que tenemos todas las posibilidades. Creo que el Evangelio es amplio y dependiendo de la denominación, la iglesia o el lugar donde uno encuentra a Cristo, hay diferentes formas de cómo experimentarlo. Pero la gran mayoría, por lo menos en los evangelios, en la gran mayoría de los casos, especialmente en el comienzo de la iglesia primitiva, cada vez que alguien recibió la salvación o el mensaje de salvación, inmediatamente fue lleno por el Espíritu. Y creo que eso es algo que necesitamos anhelar nuevamente en nuestras iglesias, necesitamos anhelar en nuestros círculos, que la gente realmente tenga un encuentro con Dios, que reciban a Cristo, no porque es un boleto de salvación o porque es un seguro contra incendios, sino que sea realmente un encuentro con el mensaje, con el creador del mensaje, y de hecho una apertura hacia recibir lo que Él nos dejó, que no solamente fue su palabra, sino también su espíritu. Mira, cuando uno ora por la gente, ¿te acuerdas que cuando uno está en la iglesia, hoy no puede ser muy directo? Pero me imagino que la palabra sigue funcionando y adaptar este sistema o adaptar el reino, no adaptarnos, sino nosotros todavía anunciar el reino y de la manera que funcionen los principios, esta llenura del Espíritu. Muchas veces nosotros pensamos que solamente poner las manos. Hoy no se puede poner las manos o no es tan común ahora poner las manos por lo que está sucediendo en el mundo hoy. Entonces, ¿Cómo por lo que pasó con ese joven cuando tú fue lleno del Espíritu? ¿Cómo fue lleno? Cabe notar que allá está abierto la iglesia. También eso. Sí, pero las regulaciones siguen siendo la misma porque esta es una cuestión de orden mundial hoy y nos guste entender si esto es verdad o es mentira, si fue políticamente creado o fue una pandemia realística, que hay muchas especulaciones ahí. La realidad es simple, la realidad es que cada uno debe obedecer la Biblia, tiene que seguir el patrón que la Biblia nos deja. Y cuando se trata acerca de hacer lo que la Biblia nos enseña, yo tengo la obligación o tengo que tomar la decisión de obedecer la Biblia o obedecer al hombre. Y bajo ningún motivo me voy a atener a lo que el hombre me implica, sino que me voy a atener a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Pablo puso sus manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En otros casos sucede donde ellos simplemente estaban orando y el Espíritu Santo cayó. Ambas son válidas. Entonces uno tiene que hacer lo que uno piensa que el Espíritu Santo le está guiando a hacer. Pero en mi caso personal, si bien hay que mantener el distanciamiento, si bien hay que cubrirse la boca o mantener
3 metros, 2 metros de distancia, lo que son 6 pies acá en Estados Unidos, no sé allá. Pero sin importar el distanciamiento y todo eso, yo sentí de acercarme, poner mis manos y orar por el joven para que recibiera el Espíritu Santo. Y si hay una manifestación de parte de Dios de querer visitar a alguien, de querer tocar a alguien, no voy a limitarlo o no voy a dejar que una persona se pierda esa posibilidad simplemente por una cuestión sanitaria. He estado en lugares, vos sabés, hemos estado en lugares que por ahí no han sido los más cómodos, Más pulcro tampoco. los más limpios, los más con mejor saneamiento salubre o lo que fuera. Y Dios nos ha guardado en medio de eso. Y así que Dios nos puede guardar en el medio de esta pandemia también. Así que cuando se trata de eso, creo que uno debe seguir al Espíritu Santo, debe no tener temor. Uno no puede en este tiempo, no puede predicar el Evangelio si tiene temor. Una persona en este tiempo no puede hacer lo que Dios le manda hacer si tiene temor. Y en muchos casos vamos a tener que imponer manos, en otros casos vamos a tener que tocar al leproso como Jesús lo hizo. Y saber que Dios está pendiente, dispuesto de hacer un milagro sin importar lo que el hombre diga con respecto a sus políticas. Es lo que tú dices un poco, porque muchas veces yo sé que la palabra prudencia existe en este tiempo, es como la más de moda, pero cuando la prudencia se transforma en una idolatría, lo hablamos con el programa anterior, cuando la prudencia sobrepasa lo que Dios te puede decir, eso ya se transforma en una idolatría. Lo ponemos sobre lo que Dios puede decirnos en nuestro corazón o lo que Dios nos pide hacer. Entonces eso es como el hilo muy fino que nos separa eso. La prudencia o el sistema a lo que Dios, como te tocó en tu corazón poner las manos, porque ¿hasta cuándo podemos pensar en la prudencia? ¿Hasta cuándo la idolatramos? ¿Hasta cuándo la sobrepasamos? Sí. Yo creo que eso es un factor y es como lo que suena hoy. Es la moda. Bueno, es que lamentablemente creo que todos, sin importar la doctrina, la rama doctrinal y lo que sea, todos estamos tratando de ser lo más cautelosos posible a la hora de interactuar con el prójimo. Pero todos esos protocolos se rompen cuando el prójimo quiere un milagro. Todos esos protocolos se rompen cuando Dios quiere obrar. Y por eso necesitamos seguir o tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios mucho antes que la voluntad del hombre. Porque yo creo que Dios lo puede hacer de ambas maneras. Puede hacerlo sin tocarlo o con tocarlo. Puede recibir una persona sin tocarlo o con tocarlo. De hecho, la Biblia nos da un ejemplo donde Él ora por 10 leprosos, le piden la oración y Él directamente los envía a presentarse al sacerdote. La Biblia no marca que Él los tocó, la Biblia solamente dice que Él los envió a saludar, a presentarse al sacerdote y en su camino al sacerdote ellos fueron sanados. Y solamente uno volvió. Entonces, no necesariamente en todos los casos aplica la ley del contacto, pero sí debemos ser guiados para saber cuándo esta aplica y cuándo esta no. Y creo que en ese sentido le debemos honor y más respeto y reverencia al Espíritu Santo y al Señor por su palabra y su guía que al hombre por sus recomendaciones. Y apenas son sugerencias, aunque... Exacto. Que pueden ser muy buenas y que no tienen nada de malo con que se sugieran, pero al final del día nuestra más alta obligación y nuestra más alta devoción se la debemos a Dios, no al hombre. Claro. Es la parte que uno, ¿a quién se rinde? ¿A quién uno hace como Señor? ¿A la prudencia o a Dios? Mira, lo interesante que me recordaba un poco en las zonas que has estado. No sé si podrías como contarnos un poco más de detalle con respecto a las zonas que tú te has visto, donde tú has visto la multiforma de Dios en el Evangelio y también como un poco hacer una, en este tiempo, cómo puedo yo jalar de alguna manera las maneras de Dios y manifestarla hoy. Que creo que cada uno de nosotros tenemos una relación especial con Dios, como cada padre tiene una relación especial con sus hijos. No todos los hijos el padre se relaciona de igual manera, sino que cada uno se relaciona con cada uno dependiendo de la manera que... Lo mismo lo hace Dios.
nos habla de manera diferente, nos da trabajos diferentes, nos pone responsabilidades diferentes. Por eso es muy, muy dañino querer compararse. Si yo me comparara a un gran predicador o a una persona que tiene gran influencia hoy en el ministerio, probablemente estaría muy desanimado, porque no es ni siquiera mi capacidad, ni lo que yo soy llamado a hacer, ni la gracia que tengo. Pero hay gente que constantemente nos mira a nosotros y nos dice: ay, cómo me gustaría hacer lo que ustedes hacen. Y yo siempre digo lo mismo, es que no hacemos mucho. Y no sé si lo que hago es tan espectacular. Lo que hago, lo hago porque siento que es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces cada uno tiene la habilidad de poder relacionarse con Dios de una manera única y específica. Y porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Señor, pero también el que nos ama, el que nos diseñó. Él sabe cómo conectarse con nosotros, comunicarse, qué cosas nosotros entendemos, qué cosas no entendemos, qué cosas nos quedan todavía dando vuelta. Y a medida que vamos desarrollando esa relación, empezamos a aprender cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos guía, qué cosas nos está pidiendo hacer, qué cosas nos está pidiendo dejar, aprender cuánta gracia hay para lo que viene, cuánta gracia se está moviendo de donde estábamos. Todo eso depende de la relación. Por eso quizá hoy, si alguien me preguntara cuál es el tema más importante que necesitamos aprender de la Biblia para vivir en estos últimos días, probablemente el tema más importante que los cristianos... Con el Espíritu Santo es lo que nos lleva a manifestar el plan en cada uno de nosotros. Me hace memoria, y también un poco lo que sucede mucho es que mucha gente nosotros lo usamos como referencia, pero no es nuestra meta. Es lo que tú dices, que no es nuestra meta ser lo mismo. Quizá como nosotros partemos, tenemos como una idea. ¿Te has dado cuenta cuando te ha tocado discipular gente y tú tienes como una idea, ¿cierto?, de qué, hacia dónde vas, pero no es el plano completo, no es la imagen completa, digámoslo así? Y eso muchas veces la gente piensa que tiene que llegar a un lugar y se compara, como tú dices, se compara o pone sus metas a la altura de otros, no a la altura de lo que el Espíritu Santo está haciendo, o lo que le pueda decir. Y eso es muy importante, que la relación sea manifiesta en este tiempo, o sea, la relación con el Espíritu Santo, escucharlo a Él, y que los líderes hoy nos enseñen ese tema. Y los líderes hagan eso, sigan enseñando cómo escuchar la voz del Espíritu, cómo tener una relación con Él. Creo que eso marca hoy el Evangelio. Ese es el Evangelio, ser guiado por el Espíritu, ¿no? Es que si no podemos ser guiados por el Espíritu, lo único que tenemos son teorías, son doctrinas, son ideas, son principios, pero no tenemos la pantalla completa. Yo siempre digo, la Biblia sin el Espíritu es una parte de la pantalla, pero no es el pantallazo completo, porque es el Espíritu el que desarrolla o el que revela todo lo que está detrás. Entonces, el tener solo una perspectiva, que es el libro en sí, el blanco y negro, sí. No tener la revelación del Espíritu es tener una perspectiva muy limitada. La Biblia pone como filtros, o sea, es como un filtro, digamos, tú tenías la imagen pero tiene filtro. El Espíritu Santo revela ese filtro o quita ese filtro, podríamos decirlo así. Yeah. Correcto. Y eso es literalmente lo que necesitamos en este tiempo, porque hay muchas cosas que la Biblia dice que están pasando hoy, que están sucediendo, que están tomando lugar, y que lamentablemente hay mucha gente que está confundida. Por ejemplo, el tema quizá más latente en estos días es estamos cerca del final, que es un tema, la Biblia dice que no deberíamos tener miedo, mucho menos estar en la oscuridad, porque nosotros somos hijos de la luz. Es decir, no deberíamos no saber acerca de esto, sino que deberíamos estar contentos acerca de esto, porque sabemos los tiempos. Pero como no entendemos, no tenemos revelación acerca de los tiempos, no tenemos revelación acerca de cómo la palabra fue escrita o en qué intención fue escrita, porque no permitimos que el Espíritu Santo nos hable. Por ahí empezamos a mezclar teorías, empezamos a mezclar versículos y no nos damos cuenta de los contextos. Yo siempre digo, en este tiempo, sobre todo pensando que estamos ya viendo las últimas señales antes de la venida de Cristo, o lo que nosotros consideramos como el rapto, por ejemplo, en algo muy, muy simple, la teoría o la doctrina del rapto la sacamos de las cartas paulinas,
la doctrina de la segunda venida de Cristo la sacamos desde los evangelios, y son dos cosas completamente diferentes. Durante el rapto, Jesús nunca llega a la tierra, sino que nos encontramos con Él en los aires. Durante la segunda venida, Él se posa sobre la tierra, y es allí desde donde sacamos las escrituras, desde los evangelios, que Él volverá y establecerá su reino. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, pero a no ser que le permitamos que el Espíritu nos traiga luz acerca de esas cosas y nos muestre la diferencia entre cuando le estaba hablando a sus discípulos acerca de la segunda venida y cuando Pablo le estaba hablando a la iglesia acerca del rapto. Si no permitimos que el Espíritu nos muestre eso, vamos a vivir en confusión, o vamos a crear ideas completamente confusas que realmente no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Es muy importante ser un poco más meticuloso, se diría la palabra, para estudiar, ser un poco más, pasar un tiempo meditando en eso. Y también yo creo que muchas de las personas podemos tener ayuda, pero la ayuda no es, o sea, la gran experiencia la tenemos que tener nosotros. Al recibir eso, es permitirle al Espíritu Santo, como tú dices, en tu momento, porque muchas veces el tema de la relación como lo encuadramos en la oración, en leer la Biblia, pero es una parte o es una herramienta para tener una relación. Es una parte que nos permite relacionarlo. Y la gente se encuadra de una forma y cree que se está comunicando con Dios o está teniendo una relación. Pero yo digo que cada vez que tú tienes una relación, tiene que haber una información de vuelta. Y cuando tú sabes que estás teniendo esa relación con Dios, es porque algo debe ser alumbrado. Debe haber alguna luz. Algo debes, como tú tienes que dejarle al Espíritu Santo que alumbre. Y eso es lo que caemos muchos cristianos. Solamente leemos la Biblia, oramos, pero tiene que haber en ese instante, en esos momentos, tiene que haber una luz de algo. Algo debe cambiar. Correcto, y eso es lo que nosotros siempre decimos, que la palabra, no hay forma de acercarse a la palabra sin producir cambios, porque la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y separa las intenciones del corazón con el espíritu. Entonces, es imposible acercarse a la palabra con un real deseo de querer saber y no ser cambiado, no ser afectado. Puede tomar más o menos tiempo, porque nuestra mente no ha sido renovada, porque nuestro entendimiento no ha sido renovado, pero a la larga nuestro perseguir a Dios, nuestro anhelar de Dios, nuestro deseo de querer entender o saber lo que Él ha dicho en su palabra, hace que la transformación comience. Entonces, siempre decimos esto: es imposible que alguien se acerque a la palabra de Dios y no sea afectado por ella, porque el verso en sí, el verbo en sí, carga poder. El contenido de las palabras. Pablo, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que has hecho últimamente y donde has visto reflejado el poder de Dios? ¿Y cómo están cambiando las cosas a pesar de las circunstancias? ¿Qué es lo que has visto potente, digamos? Bueno, en este tiempo generalmente nos hemos enfocado mucho en seguir ayudando a la gente a la distancia, más allá de que no podemos viajar, de que físicamente no nos podemos mover. No quiere decir que espiritualmente estamos inmóviles. Todo lo contrario, el Espíritu Santo nos ha guiado a orar, a enfocarnos mucho más en la oración, enfocarnos en una manera mucho más directa, precisa, con un enfoque un poco más calibrado hacia las cosas que sentimos que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Y la otra que estamos haciendo es tratar de ayudar a la mayor gente que podamos, ya sea financieramente o animándoles o ministrándoles por el teléfono, por Skype, por Zoom, por cualquier medio disponible allá, para que la gente encuentre y escuche el mensaje. Entonces, nosotros estamos limitados físicamente, pero espiritualmente nada se ha detenido. De hecho, en este tiempo creemos que la iglesia ha dado un gran paso en evangelizando, porque uno puede entrar a cualquier medio de comunicación, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese como se llame, y hay alguien predicando, hay alguien poniendo un mensaje, hay alguien compartiendo algo, hay alguien diciendo algo de parte de Dios. Y creo que al mundo, le guste o no, se ha tenido que encontrar con un mensaje que le está gritando a la cara constantemente de que Dios les ama. Entonces,
Sí estamos limitados físicamente en qué se puede hacer, pero no estamos limitados espiritualmente en el impacto que podemos tener. Y es a eso en lo que necesitamos asegurarnos que estamos siendo específicos, siendo efectivos. Creo que hay un gran desafío a vencer, y esto porque me toca hablar con pastores constantemente e interactuar con ellos. El gran desafío para los líderes hoy es entender que esto no debe ser un trabajo temporal mientras cosas vuelven a la normalidad, sino que este debe tener un propósito, este trabajo debe tener un propósito, porque el nuevo normal no les va a dejar hacer lo que hacíamos antes. Entonces, si nosotros pensamos que este trabajo es simplemente temporal y es un parche simplemente para asegurarnos que nos dé la posibilidad de seguir hablándole a nuestra gente mientras todo esto pasa, creo que ahí estamos cometiendo un error. Si estamos pensando que vamos a salir de esta situación para volver a hacer lo que hacíamos antes, creo que es un gran error. Creo que nosotros necesitamos estar en esta situación dándonos cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, no estábamos orando lo suficiente para darnos cuenta que esta situación venía. No estábamos orando lo suficiente para darnos cuenta, o si es que hubiéramos estado orando lo suficiente para saber que esta situación venía, no estábamos orando lo suficiente para saber qué hacer durante esta situación. No estábamos orando lo suficiente como para saber que si esta situación venía y sabíamos qué hacer durante esta situación, no sabíamos el tiempo por el cual la íbamos a tener que extender. Entonces, sin importar en qué nivel el líder estaba, si sabía, si no sabía, y si sabía y sabía qué hacer, pero no sabía por cuánto tiempo, sin importar, nos faltaba más oración, nos faltaba más dependencia, nos faltaba más información de parte de Dios. Y creo que en eso fallamos. Creo que la Biblia dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos haría saber las cosas que habían de venir. Y creo que muchos podemos decir, mirá, esta nunca la vi, esta nunca la vi. Sorpresa. Entonces creo que todos podemos decir, me faltó un poco más de dependencia, me faltó un poco más de búsqueda. Y esto es sin juzgar a nadie, no hay intención acá de criticar, ni de penalizar, ni de apuntar dedos. Creo que estamos todos en lo mismo. Pero creo que el grave error que la iglesia hoy puede cometer es creer que esta es una situación circunstancial y temporal, y pensar que cuando salgamos de esto vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. Creo que este es un tiempo donde necesitamos ajustar cosas, apretar tornillos, reenfocarnos, revisar nuestras visiones, si realmente tienen algo que ver con el reino de Dios, si realmente tienen algo que ver con alcanzar al perdido, si realmente tienen algo que ver con extendernos a las misiones, si realmente tienen algo que ver con alcanzar al mundo. Porque si nuestras visiones no tienen nada de eso, son visiones de hombre, y no hay duda de por qué no funcionan. Y son limitadas. Son limitadas. Amén. Lo que pasa, yo estoy pensando, y no sé si una conclusión que he llegado, pero como tú decías, esto ya cambió la dirección completamente. O sea, lo que está pasando en el mundo como algo temporal no lo podemos ver, porque según lo que hemos recibido de la Biblia, esto va a pasar y vamos a estar todos normales. Como tú decías, esto no va a ser así. Es más, yo creo que hay algo más que va a venir, y va a venir otra cosa más y otra cosa más. Pero la relación es importante, como tú dices, no oramos lo suficiente. Y si oramos y tenemos la relación, ¿por qué no activamos? ¿Por qué no hicimos? ¿Y por cuánto tiempo tenemos que hacer? Porque va a llegar, y tenemos que seguir orando para lo que va a venir. O sea, no es algo que vamos a hacerlo temporalmente. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos la guía del Espíritu, porque el enemigo, nos guste o no, el enemigo está tan interesado como nosotros que la iglesia salga de este mundo. Porque de acuerdo al libro de Tesalonicenses, el hombre de iniquidad, o el hombre de pecado, que es el anticristo, no se puede manifestar hasta que la iglesia se vaya. O sea, todo lo que vemos que está influenciado por el espíritu del anticristo, que ya está en medio nuestro, no puede llegar al completo auge de la manifestación, no puede llegar al lugar al pico alto, completo, a la cúspide de la manifestación,
hasta que la iglesia se vaya. Entonces, si vemos la Escritura, entendemos eso y entendemos de que Dios está interesado en llevarnos, pero que Dios, por sobre todas las cosas, está interesado en que cumplamos su palabra, porque Él dijo en Mateo 24:14, dice, este mensaje del Evangelio será predicado en todas las naciones y entonces será el fin. Hasta la última persona. Entonces la pregunta es, ¿qué nos falta alcanzar? Porque si todavía Dios no ha llegado es porque nos falta alcanzar algo. Sí, esa es como la máxima señal que tenemos. La señal que esa es la señal que tenemos. La señal. Esa es la señal que tenemos. Porque no hay algo más específico que diga, esto va a pasar si ustedes hacen esto. Es así de simple. Es condicionante total. ¿No? O sea, si el Evangelio no es complicado, nosotros lo complicamos, porque lo hemos dividido por denominaciones, las denominaciones se han subdividido por tendencias, por lugares, por culturas, por esto, por aquello. Pero el Evangelio es muy simple, y cuando leemos las Escrituras y vemos que Dios dice, cuando este mensaje sea predicado en todas las naciones o en todo el mundo, entonces será el fin. Y si vemos lo que realmente está pasando hoy en el mundo, hay muchas naciones que todavía no tienen el Evangelio, hay muchas naciones que todavía tienen que ser alcanzadas, hay mucha gente que todavía necesita escuchar esto, hay mucha gente que Dios tiene el deseo de alcanzarles. No quiere decir que ellos van a responder al Evangelio correctamente, pero no pueden llegar a la presencia de Dios o no pueden llegar al momento donde el arrebatamiento toma lugar sin haber por lo menos sido expuesto al mensaje del Evangelio. Por eso es tan importante predicar. Por eso es tan importante este tiempo que estamos viviendo, donde el enemigo pensó que nos estaba poniendo en las casas, encerrando en las casas, pero realmente el Evangelio ha volado y se ha acelerado muchísimo más que antes, porque hoy todo el mundo puede predicar. Sí. Hoy cualquier persona que tenga un teléfono de golpe se volvió un predicador. Sí, y nadie tuvo que darle una licencia, nadie tuvo que orar por ello, nadie tuvo que imponerle mano. Enviarlo. No, ellos pusieron el teléfono y se empezaron a predicar, y aunque lo que prediquen quizá no sea tan bueno o no sea tan alineado con la palabra, Pablo lo dice así, algunos predican a Cristo por orgullo y por ganancia propia, otros lo predican por la conciencia del corazón del encuentro con Dios, con el llamado, sin importar cuál es la circunstancia, ambos predican a Cristo. Entonces, hoy en este tiempo, sin importar por qué la gente está predicando, todos están predicando a Cristo. Entonces, de alguna manera, todos están alcanzando nuevos niveles de influencia, donde Dios puede por lo menos presentar su mensaje al mundo y decir, yo vine a morir por ti porque te amo, yo vine a entregar mi vida por ti porque quiero salvarte. Y ellos ahora tienen la responsabilidad de responder a ese llamado y decir, realmente necesito entregarle mi vida a Dios o no. Pero no van a poder decir que no tuvieron la posibilidad de escuchar. Me hace un poco más fuerte. Hoy ya justo temprano en la mañana estaba escuchando una noticia. No soy mucho de escuchar noticias tampoco, porque no hay nada nuevo. Siempre las únicas buenas noticias que yo he escuchado es cuando cuando gana un partido de fútbol la selección. Es como lo más, y eso son pocas porque no es algo común. Pero normalmente uno escucha. Vamos a ir a ese tema. Mejor para otro podcast. Pero no, hablar de la U ahora. No, en Chile, Argentina, no. Y escuché, por ejemplo, que un alcalde puso en su equipo de trabajo para ayudar a su sector, a su comuna, no sé cómo decirlo en otro lado, su sector, puso pastores y sacerdotes porque dice, aparte que la gente necesita ayuda para medicamentos y cosas, ellos necesitan una ayuda espiritual porque tienen miedo. Sí. Tienen miedo. Sí, es innegable. Es innegable que Dios está abriendo puertas al Evangelio de manera sobrenatural. Hay gente que dice, hoy en día acá, por ejemplo, donde yo vivo, se ve una gran apertura hacia el Evangelio, gran apertura. Yo sé que en otros países hay mucha gente que no le gusta el presidente Trump, que ha sido
muy mal representado y se hablan cosas, pero acá por lo menos en los Estados Unidos él sigue teniendo la mayoría, incluyendo en el medio del conflicto que estamos viviendo. Él sigue teniendo la mayoría porque ya la gran mayoría de la gente ve o entiende que esto no tiene nada que ver con una pandemia, no tiene nada que ver con un problema racial, este es un problema literalmente político. Y él se ha ganado la confianza y el apoyo de los sectores evangélicos, la gran mayoría probablemente. Pero en otros países también está pasando, donde hay muchos gobernadores, alcaldes o presidentes que están, el mismo caso de Brasil, donde el presidente le ha pedido ayuda a la iglesia de que oren por la nación. ¿Cuándo se ha escuchado eso en otro lugar? Si bien Y en gran Sudamérica parte sobre todo. claro, en gran parte de nuestros países sudamericanos generalmente se le pide al arzobispo, al obispo, que oren o que bendigan la nación, o lo que sea, pero pedir o directamente tratar de pedir ayuda desde los lugares eclesiásticos evangélicos. Es muy, muy raro, es muy diferente. Entonces, que eso esté sucediendo hoy, realmente la iglesia necesita prender las antenas y decir, mira, algo está pasando, nos estamos acercando a un tiempo extremadamente peligroso y pero no peligroso en el mal sentido, sino peligroso en el sentido de que nos podemos perder la visitación, así como Israel se la perdió. Nos podemos perder Qué este tiempo de fuerte. visitación porque Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y Amén, si la eso. iglesia comenzó en un avivamiento, como lo hizo en el capítulo 2 del libro de Hechos, la iglesia debe terminar en un avivamiento para poder llevarnos la gran cosecha. Entonces, el hecho de no estar mirando y no estar prestando atención acerca de los tiempos nos puede poner en una situación donde nos perdemos el gran mover de Dios. Amén. Amén. Creo que eso es importante. Me acuerdo un versículo que tú leías un tiempo. ¿Te acuerdas cuando decía que él vio ante sus antepasados y vio lo que hizo Dios en ese tiempo? Creo que era Habacuc. O no. ¿Era Geo? En Isaías, donde dice, él vio el fin desde el principio. No, que él vio, por ejemplo, cómo Dios usó el poder en sus antepasados. Él vio cómo ejerció después y dice, hoy como lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y Sí, lo va sí, a sí. hacer mañana. Habacuc, déjame buscarlo para darte la referencia correcta, pero es Habacuc 3:2 creo que es, donde dice, Señor, he visto lo que hiciste en el pasado y estoy en Creo que mis rodillas. lo leíste Eh, en versión mensaje, ¿o no? sí, en la versión del mensaje, pero básicamente traduce así, Señor, he escuchado lo que dijeron de ti y, y tuve miedo, tuve temor o tuve reverencia. Señor, aviva el trabajo en medio nuestro, en el medio de nuestros años. En el medio de nuestros años, recuérdanos, y en el medio de tu ira, recuerda la misericordia. Hay otra versión que lo dice así: he escuchado acerca de lo que nuestros ancestros dijeron acerca de ti y tuve miedo. Avívanos en este tiempo, danos nuevamente tu espíritu, y en el medio, y si vas a traer ira, también recuerda tu misericordia. Habacuc 3:2. Y eso es un poco lo que creo que va a pasar en este tiempo. Creo que vamos a estar en un avivamiento. Es imposible llegar a este punto y no tener una visitación de parte de Dios. Es imposible llegar a este punto y no tener un toque de parte de Dios en nuestra iglesia. Siempre que el mundo estuvo en problema, si miramos la historia, siempre que el mundo estuvo en problema, Dios soltó un mover del Espíritu para ayudar a la iglesia. Pasó en el 1900 en Chile. Chile, una nación que estaba en medio de crisis, tuvo el avivamiento de 1906 a través en Valparaíso. Acá en los Estados Unidos, justo después de la Guerra Mundial, 1950, comienza el avivamiento que vino desde Europa. Luego tuvieron el avivamiento carismático. En Europa tuvieron el avivamiento de Wales. Luego tuvieron el avivamiento de Heybridge. Toda nación o siempre en el medio de una catástrofe, ha habido un mover. Acá en Estados Unidos, en el principio de los 1900 tuvieron Azusa, al mismo tiempo que estaba pasando en Chile.
Entonces, Dios siempre ha visitado su pueblo en el medio de los problemas para mostrarnos una señal de Dios está con nosotros. Pero si estos son los últimos tiempos, Él soltó el Espíritu de tal manera que Él va a cosechar y va a traer para sí todos aquellos que han de ser salvos antes de levantar a su iglesia de la tierra. Entonces, por eso necesitamos estar atentos, porque esta es la visitación que hemos estado esperando. Este es el momento que hemos estado esperando. Entonces, cualquier cristiano que nos está escuchando hoy, que no tiene el deseo de experimentar a Dios de una manera sobrenatural y de experimentar su poder de una manera sobrenatural, creo que no está entendiendo los tiempos, quizá no está entendiendo la Biblia, quizá no está entendiendo la escritura en la pared, pero todo está pasando, todo está tomando lugar y estamos realmente experimentando los últimos días. Por eso la Biblia dice, cuando veáis la higuera florecer, es porque el verano está cerca. Y en el verano siempre hay cosecha. Y en el verano siempre hay cosecha. Entonces estamos en ese tiempo donde nos estamos acercando al tiempo de la cosecha en Israel, no quizá en nuestros territorios, pero sí hay tiempo de cosecha en Israel. Entonces necesitamos aproximarnos, necesitamos afianzarnos, necesitamos establecernos en la palabra para que Dios nos encuentre con fe cuando Él vuelva al mundo. El tiempo de la cosecha. Cuando es como lo que marca Jesús. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Creo que yo quiero ser un obrero. Yo quiero ser ese obrero para recoger esa mies. Yo creo que el cristiano debe pensar no que hay pocos obreros, sino ser uno de esos pocos obreros. Ser uno de esos pocos obreros que recogen la miel. Muchos versículos salen, por ejemplo, el amor de muchos se apagará, pero yo no debo pensar en el amor de muchos, yo debo pensar de los que no se han apagado. Entonces es como un desafío al cristiano a estar en el tiempo correcto. Como decía, lo escuchamos desde la escuela, ¿te acuerdas? Estar en el tiempo correcto, haciendo lo correcto, con la gente correcta, ¿cierto? Es como estar en ese momento, hacerlo. Exacto. Y muchos de nosotros ha tenido mucha oportunidad. O sea, no ha cesado de darnos Dios la oportunidad de ejercer o de hacer lo correcto. Lo correcto. Y esto creo que, como tú dices, los cristianos que si no están o no han leído bien las Biblias, es como ya ponte en el lugar. Es un desafío. Yo creo que muchos de nosotros deben ser desafiados a ponerse en un lugar, a no desenfocarse, desafiados a hacer lo correcto, que es lo que Dios está marcando en este momento. Porque el Espíritu Santo nos guía a eso. ¿Qué piensas? El Espíritu Santo está marcando el camino, nos está alumbrando el camino. Sí, totalmente. La Biblia dice que Él es lumbrera, su palabra es lumbrera a nuestros pies. Quiere decir que nosotros no caminamos en oscuridad, ni tampoco caminamos en confusión, mucho menos sin entendimiento. En el libro de Crónicas dice que él tenía 200 hombres, David tenía 200 hombres de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos y en las estaciones. En el libro de Juan dice que el Espíritu Santo será aquel que ha de venir, que hablará de él y no hablará de sí mismo, y que nos hará saber las cosas que han de venir. Entonces tenemos verso tras verso que nos dicen que el pueblo de Dios no es un pueblo que camina en oscuridad, sino que es un pueblo que camina en entendimiento, que camina en sabiduría, que camina en hechos certeros, que da pasos firmes. Entonces, sobre todo hoy, necesitamos tener la confianza y la certeza de que estamos escuchando de parte de Dios, que Dios nos está guiando. Todos tenemos trayectorias diferentes. Nadie puede comparar la trayectoria uno del otro. Yo siempre digo, mi carrera es única y exclusiva. No estoy compitiendo con nadie. Por eso tampoco me puedo comparar a nadie. Nadie está compitiendo con ninguno. Nosotros todos estamos corriendo hacia el mismo blanco que es Cristo. Y el único que nos puede llevar ahí exitosamente es el Espíritu Santo. Por eso cuando Él dice, Él fue el que vio el final desde el principio, Él ya estuvo ahí, Él ya sabe cómo llegar ahí, Él ya sabe cómo hacerte navegar seguro, completamente provisto y completamente estable. Entonces, hoy más que nunca, si pensamos que estamos acercándonos al fin, tenemos que tener la confianza y la certeza de que sabemos escuchar de parte de Dios.
Me gusta como lo dices tú cuando das una definición de Paracleto, no sé si podías repetirla, cuando dices que él es como el guía turístico. Cuando lo escuché me llamó mucho la Correcto. atención. En el libro de Isaías, en el libro de Juan, capítulo 16, la Biblia dice que Él es el que nos guía en el verso, y te voy a dar la cita bíblica para que aquellos que nos están escuchando o luego viendo puedan saber dónde está. En el verso 13 dice, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él nos guiará. Él nos guiará. Esa palabra guiar literalmente habla acerca de un guía de turista. ¿Y qué es lo que hace un guía de turista? Un guía de turista es una persona que se dedica a estudiar específicas cosas, específicos lugares, se especializa en esos lugares. Entonces, cuando él empieza a llevar a aquellos que quieren conocer el lugar, él sabe absolutamente todo acerca de todo de ese lugar para que estas personas tengan la mejor experiencia posible durante el recorrido. Ya sea una ciudad, ya sea un museo, ya sea un parque, ya sea lo que sea, aquel que va a dar la guía conoce todos los detalles de esa trayectoria y trata de ofrecer toda la información posible para que aquellos que lo están siguiendo y están escuchándolo puedan tener la mejor experiencia posible. De la misma manera lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque ya conoce cómo esto va a terminar, ya sabe cómo esto va a suceder, Él nos ofrece toda la información posible acerca de lo que ha de venir y de lo que estamos viviendo para que tengamos la mejor experiencia posible. Me hace memoria también otro versículo. ¿Te acuerdas cuando hablaste de la quien nos ayuda en nuestras debilidades? ¿Podrías como hacer un comentario? Y cerramos con esto. Sí, cerramos con él. Y ya vamos a terminar. Pero sí, en el libro de Romanos es un tema muy interesante, porque en el libro de Romanos capítulo 8 hay otra cosa que el Espíritu Santo hace que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero es extremadamente interesante. De hecho, la palabra usa una palabra compuesta, y es una de las pocas veces que la palabra compuesta que usa lleva 3 palabras. En el capítulo, en Romanos 8:26, estoy leyendo la traducción Reina Valera 1960. Dice 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad o en nuestra enfermedad. Hay otra traducción que dice enfermedad, pero literalmente esa palabra nos ayuda. Es la palabra sunantilambano, una palabra compuesta de 3 palabras griegas. Sun, que significa que está dispuesto, pero no lo va a hacer por nosotros. Es decir, que está dispuesto a ayudar, que está parado al lado nuestro para ayudarnos, pero que no lo va a hacer por nosotros. Anti, que quiere decir en contra de, y nos muestra una actitud, una perspectiva de cómo él lo está viendo, que está en contra de algo y tiene una actitud en contra de eso. Y lambano, que significa tomar por la fuerza, como casi robarla por la fuerza o quitarla por la fuerza. Cuando juntamos estas 3 palabras y componemos la palabra sunantilambano, esta traducción o el verso traduciría así, dice: y el Espíritu Santo es aquel que está dispuesto a ayudarnos, que está en contra de aquel que nos ha robado nuestra sanidad y quiere arrebatársela de las manos porque no le corresponde a él. Literalmente así es como tendría que traducir ese verso. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, está dispuesto a ayudarnos, pero no lo haría por nosotros. Está totalmente en contra de nuestro enemigo porque sabe lo que nos ha robado y está dispuesto a ir a buscarlo con nosotros y quitárselo, robárselo de las manos porque no le pertenece a él. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Está constantemente tratando de ayudarnos para retomar, para sacarle de las manos al enemigo lo que él nos ha robado que no le pertenece. Amén. Amén. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una bendición tenerte en el programa, que creo que se puede repetir otra vez, pero veremos cómo lo organizamos. ¿Se puede? ¿Puedo contar contigo? Sí. En la medida que haya tiempo, viejo, se puede, y nosotros, ustedes saben,
que les amamos, viejo. Vos sabés que tu vida es muy especial para nosotros. Acá te amamos, la familia acá te ama. Nos conocemos hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hemos tenido la oportunidad de experimentar grandes cosas de parte de Dios. Así que, viejo, en la medida que se pueda, un placer poder venir y compartir con ustedes. Ya. Me gustaría, vamos al término del programa, me gusta hacer llamadas a la gente a la que no conoce y otra vez, no sé si está en tu corazón orar por algo específico. Te puedo pedir que puedas hacer un llamado y a la vez si hay algo en tu corazón por algo específico para alguien, algo que si hay algo en tu corazón del Espíritu Santo. ¿Puede ser? A mí sí. Sí. Okay. Sí puede. Ya, podemos orar, pero por sobre toda la cosa, aquellos que nos están escuchando, primeramente decirle que creo que este es un buen tiempo para alinearse con Dios, para alinearse de corazón, para alinearse verdaderamente, para alinearse desde una comprensión verdadera y no necesariamente mental. Alinearnos y creo que especialmente en este tiempo, si vamos a creer de que Dios está por visitar a su iglesia, creo que es importante que nosotros podamos buscar en nuestro corazón qué cosas nos están alejando de Dios, qué cosas nos han quitado la posibilidad de experimentar a Dios en gran manera. Todos tenemos cosas en nuestros corazones que no le hemos permitido a Dios que lidie con nosotros. Todos tenemos cosas en nuestros corazones. Hay habitaciones en nuestro corazón que Dios tiene acceso, pero hay otras en las que Él no tiene acceso. Entonces creo que este es un buen tiempo para, especialmente en medio de la pandemia, en el medio de mucha gente quizás no pudiendo hacer cosas libremente como generalmente hacíamos. Este es un buen tiempo para hacer un inventario de dónde está nuestra vida hoy en Cristo, de realmente qué tan dependientes estamos de Cristo, de qué tan voluntariosos o quizá tan disponibles estamos para nuestro Dios, qué cosas en nuestro corazón no nos están permitiendo fluir con lo que Dios tiene para nosotros y qué cosas nos están impidiendo gozar y disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y una vez que logras hacer ese recuento o ese inventario del corazón de decir, Señor, realmente hay áreas en mi vida que no te las he entregado, hacer esta simple oración que quiero guiarte en esta noche y para aquellos que nos escuchen después que la puedan repetir. Decirle, Señor, perdóname por no cederte todo lo que soy, por mezquinarte parte de mi vida, por no permitirte entrar a áreas de mi vida en las cuales yo sigo siendo el Señor y no te permito ser a ti, Señor. Te pido que me perdones, Señor, y que en este tiempo me permitas abrir esas partes de mi corazón para que tú me ayudes, para que tú me guíes, para que tú me hables, para que tú las llenes y para que tú las tengas bajo tu control. Te cedo mi corazón, te cedo todo lo que soy, todo mi ser, toda mi mente, toda mi alma y todo mi cuerpo. Te lo cedo para tu obra, para tu llamado, para lo que tú has planeado hacer por mí, porque sé que tu plan es mucho mejor que el mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Te damos gracias, Pablo. Más tarde vamos a tener el capítulo completo también en YouTube. Los vamos a subir a Facebook también, a la Facebook de la página Iglesia Cristiana Vida en Fe. También tenemos canal de YouTube y también con el mismo nombre, Iglesia Cristiana Vida en Fe. Estamos transmitiendo también por los podcasts de Apple Podcast, por Spotify, por Google Podcast también. Y sobre todo por Spreaker, que es la aplicación que nosotros usamos como plataforma para enlazar diferentes canales de radio, así. Y te doy gracias, Pablo, porque también nos vas a poner disponible también la grabación de este programa a nivel video. Y muchas gracias y bendiciones para todos los que se conectaron hoy al programa A la Luz de la Verdad. Muchas gracias, Pablo. Nos veremos en otra oportunidad. Y gracias a todos por escucharnos. Gracias a ustedes, bendiciones. En tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Aquel que fue y quien vendrá, el que a lo muerto olvidará. Yo creo en tu resurrección,
creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo